Bienvenidos a nuestra emisión de las 6 de la tarde de este viernes 15 de enero. Les presento los hechos más relevantes que se registran en este día. Como lo habíamos anunciado en Noticias 45, la Procuraduría General de la Nación sancionó con una inhabilidad de 20 años para contratar con el Estado a los entonces directivos de la multinacional de Odebrecht en Colombia. La investigación disciplinaria contra los directivos de la multinacional brasileña se originó con una formulación de cargos disciplinarios que se dio a conocer en el 2019 por presunta falsedad en documento público por la autorización de un millonario pago por 9.400 millones de pesos a las sociedades profesionales de Bolsa S.A., por lo cual la Procuraduría inhabilitó a Eleuberto Martorelli, exdirectivo de Odebrecht en Colombia, y a Eder Paolo Ferracuti, representante legal de la concesionaria Ruta del Sol de esa multinacional, por el término de 20 años para ejercer empleo público, función pública, prestar servicios a cargo del Estado o contratar con este. Asimismo, deberán pagar una millonaria multa de casi 17.000 millones de pesos como parte de la sanción con la que el Ministerio Público rompe la línea de que los privados o particulares que abusen de dineros públicos no puedan ser investigados por esa entidad o ser sancionados disciplinariamente. A las 8 de la noche de este viernes comenzará a regir en toda Bogotá un nuevo toque de queda que estará vigente hasta las 4 de la mañana del lunes 18 de enero por la alta ocupación de camas de cuidados intensivos UCI, que en la capital ya supera el 92%. Como fue dispuesto por el Gobierno Nacional, Bogotá entrará en confinamiento a partir de este viernes a las 8 de la noche para lograr superar el segundo pico de contagio. A esta medida se le suma la continuación del pico y cédula y la cuarentena sectorizada de las localidades de San Cristóbal, Usme, Bosa, Tunjuelito, Puente Aranda, Rafael Uribe y Ciudad Bolívar, que inician desde este viernes hasta la medianoche del 28 de enero, mientras que al finalizar el toque de queda se levantará la restricción en Usaquén, Teusaquillo, Suba y Engativá. El distrito confirmó que los bares, restaurantes, hoteles y parques de diversiones quedaron exceptuados de la medida de pico y cédula, por lo que podrán continuar con la reactivación paulatina tras las pérdidas económicas que ha dejado los cierres por la cuarentena, que superan los 150 millones de pesos. Con el propósito de controlar la propagación del COVID-19, el Gobierno Nacional extendió el cierre de los pasos fronterizos, terrestres y fluviales con Panamá, Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela hasta el próximo 1 de marzo. La medida hace parte de las disposiciones establecidas por el Gobierno Nacional para regular la fase de aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable dentro del marco de la emergencia sanitaria por causa del nuevo coronavirus. No obstante, se permitirá el tránsito por frontera en aquellos casos fortuitos o de fuerza mayor, así como para el transporte de carga y de mercancía y para la salida del territorio nacional de ciudadanos extranjeros, pero de manera coordinada por la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia con las autoridades distritales y municipales competentes. El Gobierno Nacional, mediante el Decreto 039 del 14 de enero de 2021, tomó la determinación de extender el cierre de pasos terrestres y fluviales de frontera con Panamá, Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela hasta el próximo 1 de marzo de 2021. Se excluye de este cierre las situaciones de emergencia humanitaria, el transporte de carga y mercancía y, por supuesto, las situaciones de caso fortuito y fuerza mayor. Esta decisión no implica afectación a la operación aérea internacional y se da con el objeto de preservar los derechos a la vida y la salud, tanto de colombianos como migrantes que habitamos en el territorio nacional. Sabemos que esto representa un sacrificio para todos, pero es momento de seguirnos cuidando. El Gobierno Nacional mantendrá una evaluación constante del comportamiento de la emergencia sanitaria en zona de frontera y demás regionales del territorio nacional, con el fin de determinar una posible apertura de frontera para el mes de marzo o, por el contrario, mantener la decisión del cierre. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria emitió este viernes un comunicado en el que avala el uso para el consumo humano de los gusanos de la harina. Ahora la decisión tendrá que pasar por la mesa de Estados miembros para autorizar o no su comercialización. Aunque el consumo humano de insectos se atribuye más a la cultura asiática, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria declaró que el comer gusanos de harina no plantea problemas de seguridad, aunque en determinados casos podría provocar reacciones alérgicas.
Esto le abre la puerta a la comercialización de estos animales como alimento en Europa. La posibilidad empezó a ser evaluada debido al gran volumen de solicitudes en el que ciudadanos exigían nuevas y tradicionales fuentes de alimentos, entre las que incluyen productos derivados de plantas y algas, frutas no autóctonas, además de una serie de insectos aptos para el consumo humano. El gusano de harina ha sido utilizado hace varios años como alimento para mascotas y sus principales componentes son proteínas, grasa y fibra, razón por la que suele afirmar que todos los alimentos derivados de insectos son una fuente ideal de proteína. El procedimiento para aprobarlo debe pasar ahora por la Mesa de Estados miembros para autorizar su comercialización en un plazo de 7 meses. En Reino Unido, un ingeniero informático se dirigió a las autoridades para que le autoricen el acceso a un basurero donde espera encontrar un disco duro que contiene bitcoins por un valor de más de 270 millones de dólares y que botó a la basura por error. El ingeniero británico se encuentra rogándole a las autoridades para que le permitan buscar en un vertedero de basura su disco duro que según él tiró por error y en el que tiene criptomonedas por un valor que supera los 270 millones de dólares. No obstante, la administración se niega a autorizar esta búsqueda, alegando que la excavación violaría licencias, causaría daños ambientales y podría llegar a costar millones de libras sin ninguna garantía de encontrar la fortuna informática. Ante la respuesta, Howells prometió que si lo dejan realizar las labores de desenterramiento y consigue el disco duro, les entregará el 25% del valor de los bitcoins. El hombre también sostiene que la postura de las autoridades es totalmente incomprensible y simplemente no tiene sentido. Y esta es toda la información que tenemos para ustedes, la fiel audiencia de Noticias 45. Los invito a seguir conectados este fin de semana con el único noticiero que se transmite en vivo a las 9 de la mañana con toda la información aquí en Noticias 45. Pronto llega una nueva ventana de información. Buenos días, me llamo Gregorio. Entretenimiento y de opinión. Puede almacenar en soporte digital. Un nuevo espacio donde tú tienes la palabra. Los pacientes contagiados se han recuperado. En 45 TV tendrás mucho más. 45 TV. Somos parte de ti. Future is now. Un pedido de auxilio. Es un derecho de los trabajadores. ¿Cuáles son las medidas de control que está tomando el gobierno? Incurrió en los delitos de contratos. Bogotá está hoy a un punto. Han resultado positivos para coronavirus el día de hoy. Creamos nuevo contenido digital para tus redes. En 45 TV tendrás mucho más. The lights went out 'cause you kept cutting the cord, and I started to fade into your grave. See, I finally opened up my eyes, and I saw me coming back to life. That I'd be better without you inside. Día de Medellín desde el pasado 27 de enero para hacer frente a los efectos de la COVID-19. La película del flaco. Aquí están mis series y películas recomendadas. Bienvenidos.